Muy buenas tardes, mi nombre es Airet Sierra, tengo 24 años y ese es mi testimonio pro vida. Hola Saile, bueno, aquí estamos para contarles tu testimonio a todas estas personas, especialmente a los jóvenes que están viendo esta transmisión. Cuéntenos Saile, ¿qué pasó en tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue muy linda, la de mis padres, solo que pues tuve a mi papá hace años que no era muy constante en el hogar. Él no fue como ese papá que estuvo todo el tiempo conmigo. Mi mamá pues trabajaba todo el día y a raíz de eso yo fui violada por dos familiares que residían conmigo. Eso a mí me llevó a una desolación total porque yo estaba muy pequeña y no entendía lo que ellos me habían hecho. Ya lo vine a entender, fue ya una edad madura que fue más o menos, pues no tan madura, más o menos a eso de los 15, 16 años, que ya entendí lo que mis primos me habían hecho y lo que le habían causado a mi cuerpo. En el momento no lo había entendido porque estaba muy pequeña. En mi adolescencia, a raíz de todos esos vacíos que yo tenía, yo conocí una persona a mis 16 años con la cual empecé una amistad y a los 17 años me fui a vivir con él como queriendo huir de mi casa porque nunca tuve como esa figura paterna y siempre buscaba como llenarla como con una persona mayor y esa persona en ese momento me llevaba a mí 10 años. Obviamente él a mí, al llevarme los 10 años, él tenía muchísimo más camino, había vivido muchísimas más cosas y la relación era bastante pues tormentosa en el sentido de que él me humillaba y me trataba muy mal y yo estaba muy niña y yo creía que todo eso lo debía soportar porque mi mamá le había soportado ciertas cosas a mi papá en su momento y yo creía que así era un hogar. Y pues yo vivía en pecado, en unión libre con él. Con él duré 5 años. En esos 5 años fue un proceso largo porque como él me llevaba más camino, más vida, él tenía una vida muy mundana y se la pasaba con varias mujeres, tomando. Yo era un cero a la izquierda para él porque yo estaba muy niña y él a mí, a raíz de todo lo que él vivía, él me prendió pues una enfermedad de transmisión sexual que era muy leve, pero al prenderme eso y yo de seguir estando con él cada vez aumentaba y aumentaba más. A mí todo eso me llevó a tener una endometriosis crónica, donde ya el médico me dijo que yo no podía tener bebés, que para yo tener bebés tenía que pasar por un tratamiento pues muy largo. Eh, yo me yo pues estaba muy enferma, mi abdomen parecía que tuviera siempre como 3, 4 meses de embarazo porque era inflamado, me dolían las caderas, yo sentía que se me iban a partir. Recuerdo bien que yo le pedí a Dios que se acordara de mí porque yo me quería morir por el dolor que sentía y aparte de la vida que llevaba porque creía que eso era amor. Yo asistí a la iglesia de la Santísima Trinidad, que allá celebran todos los 25 la Eucaristía de la Virgen del Vientre Bendito, que es la de la dulce espera, y me aferré a ir allá todos los 25. Recuerdo que soñé un día con la Virgen donde me dijo que venía mucha enfermedad y fue un año, casi un año así, de mucha enfermedad. Me aferré más a ella, volví, soñé con ella y me dijo que todavía faltaba un poco. Seguían los tratamientos, tomándome los medicamentos, pero obviamente como yo seguía con él, pues seguía enfermándome. En el tercer sueño, ella me dijo que el milagro ya estaba hecho y así fue, porque busqué ayuda de Dios, fui hasta Boyacá, el padre Juan Ignacio me hizo una liberación y todo eso me ayudó como a liberar mi vientre. El doctor me dijo, a mí me iban a operar, me operaron, me cortaron casi 6 centímetros de cervix, o sea, era imposible que yo fuera a quedar en embarazo. Pasó el tiempo, eso fue en el 2016, yo le pedí a la Virgen en esa Eucaristía que del 25 de abril que si ella me iba a sanar.
que la estaban rifando a ella, que me la ganara. Y si no, que me muriera, que se acordara de mí porque yo ya no quería seguir soportando ese dolor. Me acuerdo que eran los únicos 2.000 pesos que llevaba y me anoté en esa rifa, era con mi nombre. Cuando el padre a lo último me mencionó, yo no podía creerlo. Y es más, en la Eucaristía le pedí perdón a la Virgen porque me sentí que la estaba retando con haberle dicho que si ella me iba a hacer el milagro, que me sanara. Y le dije a ella, eso fue en el 2016, que si ella me iba a hacer el milagro de sanarme y llegase yo a tener una niña, por nombre le pondría María Isabel. Pasó el tiempo, yo intenté quedar en embarazo de la persona que tenía casi un año y nunca quedé en embarazo. El doctor me dijo que si yo llegase a quedar en embarazo tenía que ponerme en tratamiento y mi bebé tendría que salir de 6 meses de mi barriguita porque como me habían cortado no iba a poder sostener el peso del bebé y todo el embarazo tenía que ser acostada con los pies sobre unas almohadas o algo así porque no iba a ser casi imposible, iba a sufrir mucho en el momento de quedar en embarazo. Por cosas de la vida le pedí mucho a San José para que me alejara en ese momento a esa persona y si él era de ser mi esposo que cambiara. Y pues la verdad lo que hizo fue alejármelo, me lo alejó por completo. Yo quedé sola, venía entregada a las cosas de la iglesia, no sé en qué momento mi oración de pronto o mi entrega con Dios como que flaqueó. Conocí una persona y entablé con ella una amistad, no lo veía como algo más allá de una amistad o algo que pudiese trascender porque tenía miedo ya con la experiencia que había vivido, que había tenido y conocí una persona que en su momento me dejé ilusionar y deslumbrar por él, por cómo me trataba, por cómo me hablaba y por vivir cosas que de pronto antes no había tenido la oportunidad de vivir. Yo estuve con él y fue algo que de ahí nació lo más hermoso que tengo en mi vida, porque para la sorpresa mía quedé en embarazo de la persona que menos imaginé. En el momento que yo vi la prueba que me salió positiva, yo no podía creerlo porque yo cometí el error de tomarme la pastilla del día después y yo pensaba que como pues yo nunca me había tomado esa pastilla, yo pensaba que todos los síntomas que yo sentía era a causa de todas esas hormonas que mi cuerpo había ingerido yo pensaba que era eso. Cuando yo me hice la prueba y vi esas 2 rayitas me dio muchísimo miedo porque mis papás están en lazos y yo decía, ¿cómo les voy a salir a mis papás con que estoy en embarazo? Ellos me van a preguntar que en qué momento, porque yo con el papá de la niña no era algo pues estable, era algo como una amistad que no la veía que fuera a trascender más allá. Y en ese momento que yo vi la prueba, le escribí a la que supuestamente la consideraba mi amiga y lo primero que me dijo fue, si quieres te regalo las pastillas y te sacas el bebé. Y yo la verdad, en un minuto dije, ¿será que lo hago? Pero en ese momento me escribió el papá de mi hija y me dijo que ya pasaba por mí para hablar sobre el tema de la bebé. Yo tenía planes de irme en marzo de este año para España y, o sea, en ningún momento de mi cabeza había pasado tener la bebé. Pero tampoco a más de ese minuto pensé en algún momento en sacármela porque me acordé de cuántos años le pedí a la Virgen que me regalara a mi hija. Y no fue en el momento que yo quise, sino fue cuando Dios lo tenía dispuesto para regalarme a mi hija. Hoy tengo una bebé de 3 meses, que es mi vida, que la amo con todo mi corazón, que un hijo no es lo que le dicen a uno, sí le cambia a uno la vida, pero no para mal, sino para bien. No hay que decirle a las personas qué opinan o si uno le pregunta a alguien, ojalá sea alguien que esté cerca de las cosas de Dios, porque esa persona, esa supuestamente amiga que me dijo que me tomara, ahí sí me las regalaba para que yo hiciera eso, en lo que tuve de embarazo y en lo que tiene mi hija,
nunca ha aparecido para decirme tome eso para su hijo o para estar pendiente de mi bebé. Hoy la verdad le doy gracias a Dios por ese regalo tan lindo que me dio. Me dio una niña y como se lo prometí a la Virgen, su nombre iba a ser María Isabel y así se llama mi gordita. Qué bueno este testimonio. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿tú volviste, viviste algún retiro o qué pasó después? Sí, porque yo viví el retiro de lazos de amor mariano, porque el papá de mi hija, pues, él me dio la espalda. Yo quedé pues sola con mi hija y me sentía muy mal, me sentía sola, pero yo quería era buscar de Dios y no quería buscar en otro lado por mis papás, por mí. Y yo le dije a mi papá el día y a mi mamá que el día que prefería que me juzgara al mundo y no que me juzgara a Dios por ser mamá soltera. Y viví ese retiro que me cambió la vida, estaba en el proceso de consagración, pero por la pandemia pues no seguí asistiendo y con lo del embarazo tampoco, pero la idea pues es volver a retomarlo junto con mi hermano. Sailet, ¿por qué decirle sí a la vida? ¿Por qué decirle sí a la vida? Porque un bebé es un regalo de Dios, porque un bebé no tiene la culpa de los errores que nosotros los adultos podemos cometer. Dios le pague. Más lindo, por lo menos yo miro a mi hija y le miro sus ojos, sus orejitas, sus manitos, sus piecitos y me pongo a pensar en todo el proceso de mi embarazo y cada mes, cada semana con ella en mi vientre fue un milagro en la manera que se fue creando por gracia de Dios. Sailet, ¿qué le aconsejas tú a una mujer que de pronto haya abortado? Le aconsejo que busque de Dios, que se confiese, que no sienta pena ni miedo a ir a una iglesia, que allá nadie la va a juzgar. La puede juzgar el mundo, pero no Dios. Que no siga más en ese camino, que no tome malos consejos. Solamente busque a Dios para que pueda salir de allí y se pueda confesar y reencontrarse con Dios. ¿Por qué crees tú que hay mujeres que toman esa decisión del aborto? Hay mujeres que creo que toman esa decisión por miedo porque hay muchas mujeres que el papá del bebé no las apoya, les da la espalda, o porque las amigas le pueden decir que se le puede dañar el cuerpo, que se va a dañar la vida, los malos consejos de las malas amistades, de pronto el temor hacia sus padres, porque hay padres que no apoyan a sus hijas en estos momentos, sino lo que hacen es pues correrlas de la casa, o las malas decisiones de las malas juntas, a veces que uno no piensa y se deja llevar por el mundo. Papás, apoyen a sus hijas, no les den la espalda en estos momentos, enséñenles desde antes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que enseñen sobre la castidad, a ser castos, a ser puras, también a sus hijos, que el cuerpo se respeta y más el de una mujer. No les dé miedo, papá, si sus hijas salen en embarazo. No les den la espalda en ese momento, porque ustedes no se imaginan el temor que uno siente, sea la edad que tengan. En ese momento no les den la espalda. Mamá y papá, yo les aconsejo que no les digan a sus hijas a que aborten. No las lleven a tomar ese camino. Por miedo a la sociedad, por miedo al que dirán, no les aconsejen a que aborten. Apóyenlas porque ustedes no se imaginan el aborto, las heridas tan grandes que pueden causar en sus corazones, los vacíos, las heridas abiertas que quedan, que llevan a la lujuria, al alcoholismo, sobre todo a la depresión, a muchísimas cosas más. No las aconsejen a dar ese paso. Llénenlas de amor, llénenlas de Dios. Sailet, ¿tú te arrepientes de haberle dicho sí a la vida? No me arrepiento. ¿Por qué? Porque yo veo a mi hija todos los días y es lo más hermoso que tengo. No me arrepiento de haberle dicho que sí.
En mi estado de embarazo, los 9 meses, al principio tuve mucho miedo porque obviamente sabía que mi vida iba a cambiar y siempre las personas me decían que iba a ser para mal, que mi vida no iba a volver a ser igual que antes y sí, tenían toda la razón en el sentido de que no iba a ser igual que antes desde el momento que quedé en embarazo porque ha sido mejor, ha sido lo mejor poder haber compartido con mi hija esos 9 meses en mi vientre, ver cómo se formaba en una ecografía, ver trascender cada mes a mes cómo ella iba creciendo dentro de mí. En el momento de dar a luz fue algo que le escuché un día a mi mamá y le dije a Dios que quería remediar mis pecados o mis errores del pasado a través de mi parto. Y creo que así fue, porque la verdad duré 3 días padeciendo para poder tener a mi hija, pero puedo decir que no solo salí con esa lucecita que es mi hija, que es lo más hermoso y lo más valioso que tengo aparte de mis padres, sino salió una Sailet diferente, renovada, llena de paz, llena del amor de Dios, muy tranquila y feliz. Ha sido una experiencia nueva para mi vida, pero realmente ha sido la mejor experiencia que he podido vivir en mis 24 años. No me arrepiento en ningún momento de haberle dicho que sí a mi hija y por eso le digo a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mayores, de la edad que tengan o de los que estén viendo este video, que en el momento que estén en embarazo, si conocen a alguien, apóyenla, no tengan miedo de hacerlo. Un bebé no es una carga para nada, un bebé es una bendición, es un regalo de Dios. Yo pensaba cómo iba a ser sola con mi hija, sin ni trabajo estable ni nada de eso tenía, y es la fecha de mi hija y a mí no nos ha hecho falta nada. Al contrario, nos han sobrado bendiciones, y no solo materiales, sino bendiciones en amor, porque un hijo es lo más hermoso que puede existir. Sailet, ¿y cómo fue la consulta médica? En el primer momento que me enteré que estaba en embarazo, saqué una cita médica y fui con el doctor llevando la prueba de sangre donde salía positiva que estaba en embarazo, y él me dijo que era imposible. Y me puso el vientre muy fuerte y me dijo que cuando reventara en sangre me fuera para la clínica porque yo tenía un embarazo ectópico. Nunca reventé en sangre, a mí me dio muchísimo miedo porque me dio mucho dolor, y lo que hice fue buscar un médico aparte, un ginecólogo aparte, donde me dijo que sí estaba en embarazo, que no era tópico, que ese médico lo que había hecho era inflamarme mi vientre, y gracias a Dios pues mi hija en ese momento estaba bien. Mujer, si a ti te dicen que lo que tienes en tu vientre es una célula que no tiene vida, recuerda que tú fuiste una célula, yo fui una célula. Yo tengo mi célula que tiene vida y supuestamente era un embarazo tópico. Aquí está mi gordita de 3 meses de vida, que es lo más hermosito que tengo. Y era un embarazo ectópico. Aquí tiene vida. Sí tienen vida, no es como dicen que no tienen vida, porque ellos sienten desde el momento que son concebidos. María Isabel ha sido la alegría de este hogar, la alegría de mis padres, pero sobre todo mi alegría, la luz de mi vida. Por eso les digo sí a la vida, no al aborto.